ночная птица. Он уже пробрался в дом, где никому не спится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos. Yo soy Ava y en esta ocasión no me puede acompañar Skol para grabar por temas personales y de trabajo, pero aquí andamos para traerles un episodio semanal como lo estamos haciendo actualmente. Gracias a todos los que se han suscrito a nuestras diferentes plataformas, tanto en YouTube, en Spotify, en iVoox, etcétera. Por suscribirse también y seguirnos en Facebook, en Instagram, donde estamos subiendo y avisando cada que subimos el nuevo episodio, donde subimos también las imágenes de los episodios, de los casos, y suscríbanse también para que puedan ver todo este tipo de cuestiones y unas historias que de pronto subimos también ahí en redes sociales, etcétera. Gracias también a todos los países desde donde nos escuchan, tanto España, Estados Unidos, toda Sudamérica, Europa, donde hemos visto que en algunos países también nos están escuchando. Espero que les siga agradando este contenido, que lo hacemos con todo el corazón y con todas las ganas para entretenerlos un ratito. Y bueno, pues en esta ocasión les voy a hablar de un caso que ya había escuchado alguna vez, pero nunca me había involucrado tanto en leer lo que sucedió, en ver las imágenes, y debo decir que sentí un poco de asco, de repugnancia. Y no es que me asustara lo que sucedió, porque soy bastante fuerte en ese aspecto, pero más bien me sentí muy intrigado por el hecho o conocer la razón por la cual una persona puede actuar como lo hizo Anatoly Moskvin. Moskvin nació el 1 de septiembre de 1966 en la ciudad de Gorky, en la Rusia soviética, que ahora se conoce como Nizhny Novgorod. Vivió con sus padres y no se sabe que hubiera abusos ni algún problema familiar grave durante su infancia, hasta cumplir los 11 años, cuando murió una de sus amigas de la escuela. La niña había muerto víctima de un accidente en casa. Moskvin acudió al funeral y presenció por primera vez una procesión fúnebre. Todo parecía normal, pero antes de enterrar el cuerpo, la madre de la difunta le pidió a Moskvin que se acercara y que besara la cara de su hija en repetidas ocasiones. Además, le dio un anillo y le pidió que lo colocara en el dedo del cuerpo de su hija sin vida, como un símbolo de matrimonio. El niño no pudo hacer otra cosa más que seguir las órdenes que le dieron. Besó la cara de la niña, le colocó el anillo, y esto impactó de gran manera a Moskvin, quien, según en sus relatos posteriores, dijo que le generó un gran interés por los muertos, por la muerte. Y fue así que Moskvin comenzó a visitar el cementerio Krasnaya Etna. Algunas ocasiones lo hacía solo y otras acompañado por alguno de sus amigos de la escuela. Moskvin acudía al cementerio y caminaba por el lugar. Se sentaba en algunas tumbas y se llevaba algún recuerdo del lugar, como una roca, una rama, una hoja de árbol u ocasionalmente alguna parte de una tumba. Durante la adolescencia, Moskvin se volvió alguien muy retraído, muy callado, no platicaba con absolutamente nadie y solo contaba con un par de amigos. Le gustaba pasar gran parte de su tiempo solo en su habitación, le encantaba leer y comenzó a coleccionar libros. Según se dice, esta colección llegó a contar con hasta 60,000 libros. Moskvin continuó con sus estudios y logró graduarse en la Facultad de Filología de la Universidad Estatal de Moscú. La filología es la ciencia que estudia las culturas tal como se manifiestan en su lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos escritos, o sea, estudia las diferentes culturas de todo el mundo. Según el círculo académico, Moskvin era una persona muy inteligente y apasionada con su área de estudio. Decían que lo veían estudiando todo el tiempo.
Sus principales intereses eran la historia celta, los idiomas y la lingüística. Era tanto su interés que aprendió 13 idiomas diferentes para poder entender de una mejor manera las diferentes culturas de todo el mundo. Moskvin no fumaba, no tomaba, no salía de fiesta, no buscaba tener relaciones amorosas y el sexo le daba muchísimo asco. Lo único que le interesaba era leer e investigar, y poco a poco su curiosidad ante la muerte lo llevó a estudiar los cementerios, los rituales funerarios y el ocultismo. Coleccionar libros no era su único hobby, ya que pronto inició con una pequeña colección de muñecas que poco a poco fue creciendo. Después de terminar la universidad, entró a trabajar en el Instituto de Lenguas Extranjeras y posteriormente como profesor de estudios celtas en la Universidad Lingüística de la ciudad. Sus grandes aptitudes políglotas lo llevaron a traducir cientos de artículos científicos para la universidad y a escribir libros relacionados a la historia celta. Los compañeros de su trabajo describían a Moskvin como un excéntrico, como una persona extraña, incluso loco. Moskvin se llegó a autonombrar como un necropolista, un término que no existe, pero se podría interpretar como un amante de la muerte y todo lo que lo rodea. En el 2005, Oleg Ryabov, un colega académico y editor, le encargó a Moskvin, a sabiendas de que era un experto en estas áreas, que resumiera y enumerara a los muertos en más de 700 cementerios en 40 regiones de Oblast. Moskvin aceptó sin reparo y durante los siguientes 2 años se dedicó a recorrer a pie y a inspeccionar cada uno de los 732 cementerios de toda la región, caminando hasta 30 kilómetros por día. Algunos cementerios quedaban demasiado lejos de su casa, por lo cual, y para poder cumplir con su tarea, Moskvin buscaba asilo en granjas abandonadas cercanas para poder pasar la noche. Incluso se sabe que en algunas ocasiones durmió en algunos predios a escondidas de sus dueños. Existían otros cementerios que ya estaban cerrados, por lo cual entraba sin permiso y pasaba la noche en estos lugares. Cuando se iba el sol, se acomodaba entre las tumbas y comenzaba a dormir, algo que ya suena demasiado extraño. A Moskvin le encantaba estar en los cementerios. Caminaba tumba por tumba y registraba en una libreta los nombres y fechas de muerte de cada difunto. Debido a sus buenos contactos y su gran labor de convencimiento, logró conseguir registros de todos los muertos con información detallada, como registros de defunción, a qué familias pertenecían e incluso fotografías en vida. Este trabajo comenzó a trastornarlo, o tal vez a sacar su verdadero yo, ya que bebía de los charcos de agua que se hacían en las tumbas. No se sabe la razón, pero lo hacía muy a menudo. Llegó a pasar la noche dentro de ataúdes abandonados en los cementerios. Se metía a escondidas y se encerraba en ellos hasta la mañana. El mito y el chisme de que un hombre rondaba los cementerios de la ciudad comenzó a crecer. Muchas personas contaban que habían visto a un extraño hombre caminando en los cementerios. Algunos decían que era un asesino, otros decían que era un robaniños, otros más lo catalogaban solo como un loco del lugar. Incluso se llegó a pensar, y casi a creerse una leyenda, de que había un fantasma rondando los cementerios de la zona. En alguna de sus expediciones, Moskvin fue interrogado por la policía, ya que lo veían muy a menudo en estos lugares y sospechaban de que este hombre realizaba vandalismo o robaba cosas de los cementerios, pero nunca fue arrestado, ya que presentaba sus credenciales académicas y les contaba sobre el trabajo que estaba haciendo. Después de terminar con su tarea en los 732 cementerios de la zona, entró a trabajar como corresponsal independiente para un periódico local, publicando artículos 2 veces al mes aproximadamente. Durante el 2008, Moskvin escribió una extensa serie de artículos sobre la historia de los cementerios que aparecieron en los periódicos. Parecía que Moskvin era una persona extraña, excéntrica, pero nada fuera de lo habitual. Anatoly jamás se independizó, por lo cual a sus casi 40 años seguía viviendo en casa de sus padres. En aquella época se le había metido una idea a su cabeza. Anhelaba tener una hija, pero sabía que para esto
necesitaba conseguirse una pareja, algo que no entraba en la cabeza de Mosby, además de que sabía que para procrear necesitaba tener sexo, y esto le daba repugnancia. Entonces, la mejor opción era adoptar a una niña. Primero, tenía que pedir permiso a sus padres sobre esta decisión, ya que era casa de ellos. Su madre le negó la posibilidad, ya que ella sabía que quienes correrían con los gastos de la nueva integrante de la familia eran ella y su esposo, pues Mosby no ganaba lo suficiente para mantenerse ni a él mismo. Aún con la negativa de sus padres, empezó a investigar y acudió a las oficinas de gobierno para conocer el proceso a seguir para poder adoptar a una hija. Estas personas le dijeron que era imposible que pudiera adoptar dada su posición, tanto económica como personal. Después de que Mosby supo que no era posible la adopción, volvió con su madre y le dijo que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para poder tener una hija. Su madre nuevamente le negó la posibilidad y le dijo: jamás voy a dejarte que traigas a una niña a esta casa. Mosby enfureció, explotó y le dijo: entonces haré magia negra para ponerme en contacto con las almas de las niñas muertas que he visitado. Las voy a momificar y las voy a traer aquí conmigo. Su madre, pensando que solo era un arrebato por el enojo, lo miró y le contestó: haz lo que tú quieras. Entonces, Mosby cumplió con lo que le había dicho. Así que fue directamente a los registros hechos durante sus visitas a los cementerios y durante varias semanas creó una lista de decenas de niñas muertas. Después de seleccionar a las niñas de los cementerios más cercanos, se dispuso a visitar las tumbas. Anatoly acudía a los cementerios. Esperaba escondido hasta que diera la noche, y cuando nadie lo veía y cuando ya nadie estaba cerca, salía, caminaba, llegaba a la tumba de la niña seleccionada, se acostaba, colocaba una oreja en la fría piedra y esperaba hasta escuchar la voz de la difunta, quien según él le llamaba y le pedía que la sacara de su tumba. Para este punto, Anatoly ya sabía los movimientos de los veladores, de los cuidadores, de los vigilantes, y me atrevo a decir que incluso ya era amigo o conocía a varios de ellos y los lograba sobornar, porque no me explico de otra manera cómo es que podía entrar y estar en los cementerios y hacer todo este tipo de cosas. El siguiente paso que Mosby hizo fue comenzar a profanar tumbas. El primer cuerpo que desenterró, y esto se sabe porque el mismo Anatoly registró en un diario cada uno de los cadáveres profanados. Este cuerpo que sacó por primera vez estaba en total descomposición. El cadáver tenía miles de gusanos y olía fatal, además de que la cara estaba completamente deshecha, y esto no le servía para su fin. Entonces decidió devolverla a su tumba. Aún a pesar de que Mosby era un gran conocedor sobre lo relacionado con la muerte, tuvo que profanar varios cuerpos para conocer el tiempo de descomposición. Se sabe que al final de esta historia fueron más de 150 cadáveres los que fueron sacados de sus tumbas. También se dedicó a estudiar y encontrar un proceso para poder cuidar los cuerpos que estaban en mejor estado. Descubrió que una combinación de sal y bicarbonato de sodio detenía un poco el proceso de descomposición, pero esto solo servía con cuerpos que habían sido enterrados muy recientemente. Entonces tuvo que hacer una lista nueva. Se dedicó a buscar registros en los cementerios, diciéndole a todos que aún estaba realizando un trabajo académico, y se dispuso a encontrar a las niñas muertas de las últimas semanas. Mosby logró hacer una lista y se dispuso a sacar los cuerpos de varias niñas entre 3 y 15 años. El proceso que seguía era el siguiente. Entraba en los cementerios, no importaba la hora del día. Desenterraba los cuerpos incluso a la luz del sol. Les aplicaba la sal y el bicarbonato, arreglaba la tumba y él la dejaba casi igual que cuando el cuerpo estaba dentro. Esto para que nadie se diera cuenta.
Se llevaba los cuerpos a las orillas de los cementerios, los tapaba con un poco de tierra, ramas, maderas, piedras o lo que encontrara, solo para que no se viera que estaba un cadáver ahí. Después él salía del cementerio y regresaba por la noche para llevarse el cuerpo a su casa. Mucha gente llegó a ver a Moskvin en estos cementerios realizando tareas extrañas como sacando tierra de las tumbas, pero muchos ni siquiera se acercaron por miedo, otros lo interrogaron y Moskvin solo los mareaba diciendo que estaba visitando a algún familiar muerto. A los más persistentes les tenía que contar una historia más rebuscada y les decía que solo estaba continuando con su trabajo. La gente, aunque no le creía demasiado, no le quedaba de otra más que irse del lugar. Moskvin, después de que sacaba los cuerpos de las niñas, los llevaba a su casa. En este lugar aplicaba nuevamente la combinación de sal y bicarbonato, pero después de esto se topó con otro gran problema, ya que el proceso de descomposición sí se hizo más lento, pero el cuerpo comenzaba a encogerse. Entonces tuvo que comenzar a leer e investigar, adentrarse, y la solución era la momificación o el embalsamamiento. Esto es una práctica tanatopráxica que utiliza sustancias químicas, en especial resinas o bálsamos, y cuyo objetivo es preservar la integridad de un cadáver, evitando su putrefacción. Para Moskvin, esta fue la mejor solución, pues quería que el cuerpo se viera como en vida. Para poder solucionar lo del tamaño, lo que hizo Moskvin fue abrir los cuerpos y rellenarlos con telas y ropas viejas. Esto como si fuera un muñeco que está rellenando. Después de este proceso colocaba las momias en su recámara, como si fuera una muñeca cualquiera, las sentaba, las ponía de pie, etc. El primer cuerpo que convirtió en muñeca fue el de una niña de alrededor de 10 años. El cuerpo estaba muy bien conservado cuando lo sacó. Lo único malo era que el cráneo tenía una fisura o un pedazo que le faltaba. Pero esto no detuvo a Anatoly, pues tomó un pedazo de cráneo de otro cuerpo y lo colocó en el de la niña. Algunos otros cuerpos seleccionados y profanados tenían su cara carcomida por los gusanos, obviamente, pero a estas les colocaba una máscara o telas para que no se les viera el rostro. A las demás las maquillaba para que quedaran, según él, hermosas. A otros cuerpos les colocó cajas de música en sus pechos, como si fueran muñequitos o juguetes. Para que se den una idea, el ejemplo que mejor puedo dar, o el que se me ocurre, es el de Woody de Toy Story, cuando le jalan la cuerda y se puede escuchar hay una serpiente en mi bota, por ejemplo. Eso es lo primero que se me viene a la mente cuando le colocó estas cajas musicales a estos cuerpos. Su recámara no era suficiente para los cuerpos, así que comenzó a colocar las muñecas en otras habitaciones, incluso en la sala de su casa. En una ocasión, uno de sus colegas lo visitó a la casa y pudo ver la colección de muñecas de tamaño real. Este personaje cuestionó a Moskvin, quien le dijo que solo era un hobby, un pasatiempo, que ahora no solo coleccionaba las muñecas que se podían ver también en las repisas, sino que ahora buscaba restaurar muñecas viejas. El colega le extrañó esto, pero de ser así, Moskvin era mucho más raro de lo que pensaba y además era el peor restaurador del mundo, pues las muñecas se veían, en palabras de este personaje, horribles. Durante la investigación, yo me pregunté qué hacían los padres, ya que los padres vivían en este mismo predio. Y esto lo digo con desconocimiento de causa, ya que yo no conozco el olor de un cadáver como tal, desconozco mucho de estas cosas, pero yo creo que este olor que desprenden los cadáveres, incluso después de ser momificados, debe de tener una particularidad. Creo que todas las personas que estaban ahí, incluidos sus padres o la gente incluso de las casas cercanas, debieron haberse percatado de este olor. Pero se me hace raro, aunque puede creer
que tal vez Mosby era muy extraño y la gente le tenía miedo, incluso sus padres, y entonces tal vez por esto es que no dijeron nada. Según declaraciones posteriores, los padres dijeron que sí vieron que su hijo tenía un nuevo pasatiempo y que aunque era extraño y los olores eran muy fuertes, decidieron no decirle nada, pues esto le había alejado de la absurda idea de adoptar a una niña. Mosby se sentaba junto a sus muñecas, las peinaba, las arreglaba, se ponía a charlar con ellas, las llamaba por su nombre, ya que él sabía cómo se llamaba cada una de estas niñas. Él les platicaba sobre su día, le decía todo lo mal que le había ido, y como si ellas le respondieran, él seguía platicando. Se la podía pasar horas y horas charlando. Anatoly se consideraba el guardián de estas mujeres o de estas niñas, y esto llenaba el vacío de no poder tener a la hija deseada. Él se sentía el padre de estas pequeñas y procuraba no decir malas palabras para no darles malos ejemplos. Incluso les hablaba y les prometía que siempre las iba a cuidar. Les decía además que nunca las sacaría a la calle para protegerlas del mal que había allá afuera. Cada año los padres de Anatoly viajaban a su pueblo natal y regresaban a casa varias semanas después. Siempre que esto sucedía, los padres veían que el número de muñecas crecía, y aunque les parecía muy extraño, jamás lo cuestionaron por esto. Grave error. En el 2010, la policía de la ciudad comenzó a recibir denuncias de varias personas que contaban que la tumba de algún familiar había sido mancillada o perturbada. Inicialmente estas denuncias eran pocas, pero poco a poco comenzaron a crecer. Las autoridades no habían tomado mucha atención, pues creían que eran casos aislados y que no tenían ninguna conexión. Pero conforme pasaban las semanas, los avisos de profanaciones de tumbas fueron creciendo y esto alertó a la policía, quien inicialmente pensó que todo era culpa de alguna secta satánica que seguramente usaba estas cosas que robaban para realizar sus trabajos. Ellos aún no sabían que estaban sacando cuerpos. Ellos no sabían aún que los cuerpos ya no estaban en sus tumbas. Lo que ellos creían es que solamente iba gente a robar alguna cosa de la tumba, por ejemplo tierra, etc. Pero poco a poco todo fue cambiando, todo fue subiendo de tono, ya que una familia solicitó la exhumación del cadáver de su hija, ya que creían que alguien había robado el cuerpo. Esto porque habían encontrado anomalías en la tumba de su hija, o sea, que cuando la fueron a visitar se dieron cuenta y parecía que alguien había desenterrado algo de ahí. Además, varias personas cercanas del lugar le habían platicado que habían visto a alguien profanando la tumba de su hija. La policía tardó unas semanas en dar el permiso, pero cuando lo tuvieron y cuando trataron de sacar el cuerpo, se dieron cuenta de que no había nada en esta tumba. Esto ya era demasiado raro, así que la policía tomó el caso con verdadera atención y así el Departamento de Crímenes Violentos del Ministerio del Interior ruso inició una investigación. Se dedicaron a revisar todas las denuncias de las tumbas, pero pronto se encontraron en un callejón sin salida. Entonces decidieron acudir con un especialista en el ramo, y este especialista fue Mosby. Esto porque la gente o la policía o los académicos sabían que Anatoly había estado en todos estos cementerios buscando y haciendo un registro. Entonces, al saber que él conocía estos cementerios, tal vez esta persona podía ayudarles diciendo si había visto a alguien extraño o si había visto alguna anomalía, algo que les diera pie para comenzar a investigar. Lo raro es que la policía no dudó de este personaje, aún siendo la única persona que habían visto en todos los cementerios y que lo habían visto haciendo cosas raras. Mosby obviamente aceptó y acudió al departamento de policía, les apoyó para generar un perfil del posible culpable. Obviamente era completamente diferente a él. Además,
de que fue interrogado por haber estado en estos cementerios por varios años, pero los convenció de que solo se trataba de un trabajo. Todo esto le sirvió a Mosby para mantenerse lejos del foco de la policía, ya que al ser tan inteligente los llevaba a buscar a lugares lejanos a los que pudieran comprometerlo. Durante la investigación se detuvo a varios sospechosos, pero ninguno pudo ser declarado culpable ya que no había pruebas que fueran suficientes. Mosby parecía ser muy inteligente y parecía que jamás iban a dudar de él, pero cometió un grave error, ya que publicó un artículo en una revista sobre un cementerio musulmán, pero el ojo público no lo tomó bien y protestaron en contra de lo escrito. Entonces la editorial decidió despedir a Mosby, por lo cual, y en un arrebato de ira, Anatoly pintó y destruyó paredes de dicho cementerio. Esto hizo que la policía lo arrestara, y después de interrogarlo y pagar una pequeña fianza pudo salir libre, pero alertó a las autoridades, ya que su extraño comportamiento les hizo pensar que tal vez Mosby no era la persona tranquila que aparentaba ser. Entonces en este momento se convirtió en uno de los sospechosos, aunque no era el principal, pero ya estaba dentro de las sospechas. La policía no podía fiarse de lo que decía Mosby, así que comenzó otra línea de investigación. La policía acudió el 2 de noviembre del 2011 a la casa de Mosby sin avisarle. Le pidieron permiso para entrar, diciéndole que necesitaban hablar con él porque necesitaban su apoyo para continuar con el caso, ya que estaban completamente en un callejón sin salida. Mosby no dudó en abrir y los dejó pasar. Los oficiales vieron la casa hecha un desastre. Todo estaba sucio, había cientos de libros y hojas tirados por todas partes, pero lo más extraño era el olor que emanaba de algunas habitaciones, un olor que en su experiencia les daba aviso de que algo estaba muy mal. Mientras los oficiales platicaban con Mosby, miraban cada rincón del lugar, y algo los extrañó, ya que aunque la casa estaba repleta de muñecas en algunas repisas, había otras muñecas de tamaño real. Cuando los oficiales lo cuestionaron, Mosby solo les dijo que eran muñecas y que se dedicaba a restaurarlas y coleccionarlas. Los oficiales sabían que algo estaba muy mal, pero le dijeron que era muy malo restaurando muñecas, a lo que Mosby respondió que solo estaba buscando mejorar y que trataba de hacerlo de una mejor manera. Los policías poco a poco llegaron a la conclusión de que las muñecas eran en realidad cadáveres. Los oficiales necesitaban comprobarlo sin que Mosby sospechara nada. La otra opción era irse y volver con una orden para revisar todo el lugar, pero corrían un gran riesgo. El riesgo era que Mosby lograra escapar. Entonces uno de los oficiales le pidió permiso a Anatoly para poder mirar de cerca a una de las muñecas, y aunque primeramente se negó con la cabeza, tuvo que acceder para que no sospecharan nada. Cuando el policía tomó una de las muñecas, escuchó una música que salía del supuesto juguete, y se dio cuenta de que esto no era una muñeca cualquiera. El policía ya sabía que esto era un cadáver, así que dejó el cuerpo en su lugar, sacó su pistola y apuntó hacia Mosby. Los oficiales lo sometieron para llevarlo al departamento de policía. La policía se encargó de revisar todo el lugar y lo que encontraron fue aterrador. 28 muñecas de tamaño real se encontraban estratégicamente posicionadas en varias habitaciones del departamento, sentadas, acostadas y sobre los montones de libros. Todas estaban vestidas con ropa y accesorios diferentes. Una de ellas tenía el rostro de un oso de peluche, otras estaban cubiertas con máscaras o telas. Una más había sido vestida como una novia, mientras que otra parecía estar lista para una fiesta. En un inicio las autoridades creyeron que los cadáveres profanados de las tumbas pertenecían a mujeres adolescentes de entre 12 y 18 años por cómo se veían en la casa, pero posteriormente corrigieron la información aclarando que las muñecas eran fabricadas con cuerpos de niñas y adolescentes con edades que iban de los 2 a los 16 años. La policía también encontró documentos relativos a la resurrección, así como archivos sobre la identidad de las fallecidas, incluidas fotos en vida. También encontraron imágenes y videos que Mosby había realizado junto con sus muñecas. En estos videos se podía ver a Mosby jugando y platicando con ellas, incluso jugando al té.
Según la investigación, los cuerpos provenían principalmente de los cementerios de la región, aunque algunos pueden haber venido de lugares tan lejanos como Moscú. Los registros de Moskvin revelaron que la profanación de cadáveres duró alrededor de 10 años, y gracias a estos registros se pudo localizar a los familiares de las difuntas. En los diarios escritos por él se pudo leer que el cuerpo que más tiempo habría pasado dentro de la casa habría sido el de la pequeña Olga Chardimova, que falleció en el 2002 y a la que al poco de su entierro Moskvin la raptó. Natalia Chardimova, madre de la niña, contó que su hija había muerto a los 10 años, cuando Olga salía hacia la casa de su abuela y fue asesinada por un hombre que le golpeó la cabeza con un objeto de acero. Natalia estaba completamente consternada e indignada, pues declaró que ella pudo vivir 10 años con su hija y que el monstruo de las muñecas la tuvo con él al menos 9 años. Después del arresto, Moskvin declaró que sentía una gran simpatía por los niños muertos y pensaba que podrían ser devueltos a la vida mediante la ciencia o la magia negra. Como experto en cultura celta, Moskvin aprendió que los antiguos druidas dormían sobre las tumbas para comunicarse con los espíritus de sus muertos. También estudió la cultura de los pueblos de Siberia, en particular los antiguos yakutos, y descubrió que tenían una práctica similar para comunicarse con los muertos. Moskvin comenzó a buscar obituarios de niños recientemente fallecidos. Cuando encontraba un obituario que le hablaba, dormía sobre la tumba del niño para determinar si el espíritu deseaba ser devuelto a la vida. Moskvin afirmó que esto lo estuvo haciendo durante al menos 20 años e insistió en que cuando comenzó nunca desenterró una tumba sin el permiso del niño que estaba adentro. A medida que crecía, se volvió físicamente doloroso para él dormir sobre estas tumbas, por lo cual comenzó a llevar los cuerpos a su casa, donde sería más cómodo dormir cerca de ellos. Esperaba que los espíritus estuvieran más dispuestos a hablar en un hogar seguro y acogedor y que fuera más fácil escucharlos cuando ya no estuvieran bajo tierra. Moskvin era consciente de que estaba cometiendo un delito, pero sentía que los niños muertos estaban llamando a ser rescatados, y creía que rescatar a los niños era más importante que obedecer a la ley y a las autoridades. También estaba motivado por su propio deseo de tener hijos, específicamente una niña, como lo dije hace unos momentos. Moskvin negó cualquier atracción sexual hacia las muñecas y en cambio las consideraba como sus hijas. Esto hago un paréntesis para decir que yo inicialmente cuando empecé a leer este caso y empecé a leer que sacaba los cuerpos, basándome en otros casos que he leído, pensé que tal vez era un fetiche, algo sexual, algo que le daba como esta satisfacción sexual. Pero en todos los registros y según lo que declara Moskvin después de su arresto, jamás tocó uno de estos cuerpos, ¿no? Jamás practicó necrofilia, nunca hizo nada de estas cuestiones, sino que era más como la atracción o lo que él cuenta y comenta de que los niños lo llamaban para que los cuidara y que él se hiciera cargo de ellos. Me suena bastante estúpido, pero también basándome en las diferentes enfermedades mentales de las cuales hemos hablado en este programa, puedo creer que esa era la realidad que Moskvin tenía y que realmente estaba seguro de que estos niños, niñas, le llamaban y que esta era pues lo que tenía que hacer en esta vida, lo que él tenía que cumplir. Se me hace bastante repugnante, pero no puedo juzgarlo en su totalidad porque creo, y más adelante lo vamos a confirmar, que algo en su cabeza pues no estaba bien. Moskvin hablaba e interactuaba con los cadáveres, les cantaba canciones, veía dibujos animados con ellos e incluso celebraba fiestas de cumpleaños y festividades en su beneficio, esto como si fueran sus amigos cualquiera. Moskvin fue acusado en virtud del artículo 244 del Código Penal por profanación de tumbas y cadáveres, un cargo que conlleva hasta 5 años de prisión.
pero después de una evaluación psiquiátrica se determinó que Mosby tenía una forma de esquizofrenia paranoide. En una audiencia celebrada el 25 de mayo del 2012, el Tribunal del Distrito de Leninsky consideró que Mosby no estaba en condiciones de ser juzgado, así que lo liberaron de responsabilidad penal, pero fue condenado a medidas médicas correctivas, por lo cual fue trasladado a una clínica psiquiátrica donde se revisaría periódicamente su estancia. En febrero del 2013, una audiencia aprobó una ampliación de su tratamiento, el cual se amplió en el 2014 y de nuevo en julio del 2015. En el 2014 se declaró, después de 3 años de seguimiento en una clínica psiquiátrica, está absolutamente claro que Mosby no está mentalmente apto para el juicio, por lo tanto, se le mantendrá en la clínica para recibir tratamiento psiquiátrico. En septiembre del 2018, los médicos de Mosby declararon que ya no era peligroso y solicitaron al tribunal que le dieran el alta para recibir atención ambulatoria en su domicilio. Sin embargo, en febrero del 2019, una evaluación psiquiátrica posterior determinó que era demasiado pronto para dar de alta a Mosby, y el hospital retiró su petición. Afortunadamente, y según los registros, Mosby sigue en un centro psiquiátrico hasta el día de hoy. Como pueden ver, es un caso diferente a los que hemos platicado y tocado anteriormente, ya que Mosby como tal no cometió un homicidio, no cometió un asesinato, no mató a nadie, pero no deja de ser un delito el sacar o profanar un cuerpo. Me resulta extraño, dado que en mi cabeza, no me cabe la idea de tener un cadáver en mi casa, ¿no? De tener un cuerpo sin vida ahí cerca de mí. Esto también me parece repugnante porque creo que cuando alguien muere, su cuerpo pues debe de respetarse, debe tener cierto respeto, por lo cual me parece bien el hecho de que se entierre, ¿no? Y se mantenga un cuerpo bajo tierra o que se incinere, que se tenga en algún nicho. Eso me parece bien porque, como lo digo, me parece perfecto que después de la muerte tengas como ese respeto de todos los demás, de que estés tranquilo, de que tu cuerpo esté tranquilo, aunque no sabemos qué sucede con nuestra alma y con nuestra conciencia después de muertos. El hecho de que alguien saque un cadáver, ¿no? De que lo tenga en su casa, lo tenga platicando, me parece pues, bastante friki, bastante fuerte el solo pensarlo. La declaración que da la madre de Olga, la niña de 10 años que sacó, que fue la primera que sacó, que dice que cómo era posible, ¿no? Que ella la tuvo 10 años en vida y este personaje la tuvo casi el mismo tiempo, pero como un cadáver. Y esto pues para ella fue impactante. Incluso se dice, y en los registros que están, es que después de la muerte de la niña, los padres se separaron, pero cuando ocurrió esto, los volvió a unir y se volvieron a juntar. Se casaron nuevamente y ya no se sabe si realmente siguieron juntos. Pero sí fue impactante, fue bastante fuerte para la familia y no solo para ella. Esa es la familia que podemos ver más como en internet, pero existen otras cuantas que también fueron muy afectadas por lo que hizo este personaje. Cuando fue el juicio, algunas de estas madres y padres estuvieron presentes en los juicios y se les hacía bastante fuerte el hecho de que Mosby no presentaba como arrepentimiento, no sentía que él había hecho algo malo como tal. Él creía que el tener a los niños ahí era como darles una oportunidad que los padres les habían negado por enterrarlos después de muertos. Entonces esto para los padres pues era muy fuerte y los padres de Mosby eran los que daban como la cara y les pedían perdón por lo que había hecho su hijo.
aunque también Olga, la mamá de Olga, perdón, declara que no creía tanto como en las disculpas y en el perdón que daban estos padres, porque era imposible de creer que no supiera nada de lo que estaba haciendo. Y aunque a lo mejor no son cómplices como tal, pero implícitamente lo eran, porque nunca lo cuestionaron, aún a pesar de los olores y de que, si pueden ver las fotos en nuestras redes sociales, porque las voy a estar subiendo, no tan explícitas. Incluso estoy pensando en hacer un drive, como lo he hecho en capítulos anteriores, para subir todas las fotos, porque, como lo dije y lo he externado en alguna otra ocasión, no es que me asuste, no es que diga, ay, o que piense que, por ejemplo, Facebook o etcétera, nos vayan a bloquear la cuenta, etcétera, sino que es más como por el respeto de no hacerlo tan viral, de no hacerlo como faltando el respeto a los cuerpos y a las niñas muertas que tenía este personaje. Pero si ven las imágenes, pues sí, no se ven como muñecas, sí se ven extrañas, sí se ven los rostros muy parecidos, como si fuera una persona. Entonces tampoco yo creo en su totalidad que los padres no supieran. Yo quiero pensar, o lo que se me viene a la mente es que seguramente ellos sabían y conocían lo que estaba haciendo esta persona, este Mosvin, pero creo que también, dado que fue clínicamente diagnosticado con esquizofrenia, tal vez él tenía arrebatos de ira, él tenía algunas situaciones que no mostraba a lo mejor en la calle o con la sociedad en general, solo con los padres, y entonces tal vez los padres tenían miedo y no actuaron. Pero esto no los exime, desde mi punto de vista, de que sean culpables implícitos de lo sucedido. Tampoco creo que se les puede culpar o que lo que los llevaran a juicio, pero pues, no sé, creo que esto también se pudo haber detenido con mucho tiempo de antigüedad, porque los padres pudieron, creo que, hacer algo. Incluso hay familias que vivían en lugares cercanos que decían que el lugar o los lugares olían muy feo, muy como a basura, como a drenaje, pero que ellos no sabían realmente por qué olía de esta manera. Creían que se debía a lo mejor a algún problema en los conductos del drenaje, etcétera. Incluso hay otras personas que declararon que llegaron a ver a Mosvin que llevaba bultos cargando como mochila, bultos negros, pero nunca lo cuestionaron ni le preguntaron qué era lo que llevaba ahí. Además, porque una puede ser que, como él era un académico y una persona muy inteligente, nadie lo cuestionaba porque creían que todo lo que hacía lo hacía bien o era correcto, y algunos otros tal vez fue porque le tenían miedo, como lo dije, como los padres, ¿no? Tal vez le tenían miedo, y por lo excéntrico y lo loco que pudiera parecer este personaje, tal vez ni siquiera se acercaban ni le preguntaban nada. Pero vuelvo al punto en que, como en otros casos, tal vez se pudo haber hecho algo si la gente actuara, pero tampoco puedo juzgar a esta gente porque no sé qué es lo que yo haría en una situación así. No sé si yo iría con las autoridades, no sé si yo iría a confrontarlo. La verdad es que desconozco y no puedo decir qué haría o no hasta que estuviera en una situación así. Y bueno, pues esta fue la historia del coleccionista de muñecas, Anatoly Mosvin. Espero que les haya gustado, espero que disfruten estos podcasts, aunque esté yo solo. Trato de hacerlo lo más ameno y lo más atractivo posible para que no se aburran. Espero que no les aburra el episodio así, diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer y a que escuchen. Pero nuevamente les agradezco que lleguen hasta aquí, que sigan escuchando
este podcast de La Incógnita de lo Incierto. Gracias a todos aquellos que nos escriben, que nos alientan, ¿no? Que nos dicen, bien, buen programa, etcétera. Los que nos dan otra información o nos dicen, podrían hacer esto. A otros que incluso nos dicen qué temas podríamos tocar y qué temas podríamos platicar. También se les agradece porque varios de los temas de los que hemos hablado en capítulos anteriores han sido por propuestas que da la gente. Porque aunque a lo mejor conocemos por encimita este tipo de casos, pues ya nos adentramos y nos damos cuenta de que son bastante interesantes y que tienen muchos enigmas y muchas cosas de las que podemos platicar. Espero que ya el siguiente episodio ya esté yo acompañado de Skoll para que podamos hacer como una plática entre amigos como lo hacemos cada semana, pero espero que les haya gustado, les haya agradado la historia de Mosbin. Espero jamás toparme de cerca con una persona así, aunque como lo hemos dicho, nunca sabemos quién es el vecino o cómo se comportan o cuáles son las acciones que están tomando las personas que están muy cercanas, ni siquiera vecinos, tal vez nuestra propia familia. No nos queda otra más que cuidarnos y estar muy alerta de todo lo que sucede alrededor. Yo les agradezco nuevamente, me despido, soy Ava, pero no sin antes recordarles y pedirles por favor que abran sus mentes y se abran a las posibilidades. Тили-дили-бом, кричит ночная птица.